Muy buenas noches a toda nuestra amable audiencia de HC Historia Contemporánea. Mi nombre es Joaquín y vamos a presentar el día de hoy el tema de la invasión soviética a Afganistán, que aquí algún virus informático le cambió el nombre a la pantalla. Entre nosotros se encuentra nuestro líder supremo Hal, se encuentra también David y también se encuentra entre nosotros Bruno Elegante, a quien dedicamos este en vivo en especial por ser su cumpleaños. Saludos a todos. Saludos, Ok. Felicidades. Saludos. Hola, Muchas hola. gracias, saludos a todos. Muy bien. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, el tema que vamos a tomar el día de hoy es la invasión soviética a Afganistán. Entonces, Bruno, quisiera que empezaras tú con la transmisión. Pues, ¿por qué escogiste este tema de la invasión soviética a Afganistán? Claro que sí, Joaquín, muchas gracias. Pues, justamente, ¿por qué escoger el tema de la guerra de Afganistán? Pero no la guerra de Afganistán del 2001 al 2021, sino una previa guerra de Afganistán, donde estuvieron implicados soviéticos contra diversos grupos afganos, no tan conocida, que se extiende entre los 70s y los 80s, o que más bien ha sido tal vez relegada en el tiempo, sobre todo por esta segunda gran contienda que se da, pero que sin embargo tiene gran importancia y que en cierta medida, o en gran medida podríamos decir, influyó bastante, o sus consecuencias, en esta segunda contienda ya del siglo XXI. Bueno, para empezar, porque se inscribe en un periodo que no se puede soslayar bajo ninguna circunstancia en la historia universal, que es la historia de la Guerra Fría. Por otro lado, dentro de esta misma lógica, porque en la Guerra Fría, cuando se abordan estos conflictos en los cuales indirectamente se enfrentan las dos superpotencias, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, muchas veces se pone mucha atención a Vietnam, cómo los estadounidenses no pudieron vencer en Vietnam, cómo se echaron 8 años, del 65 al 73, cómo estos aguerridos soldados de Norvietnam pudieron hacerles frente, pese a las derrotas militares, y lograr terminando imponérseles. Pero se olvida, como señalaba, este segundo caso de una guerra de desgaste de una potencia que es incapaz de imponerse por completo una insurgencia. En este caso le tocó a la URSS, le tocó exactamente 6 años después de la salida de Estados Unidos de Vietnam, y fue además un conflicto que, si bien no es conocido en Occidente tanto, o no ha sido explorado tanto, sí dejó profundas marcas en la propia Unión Soviética, luego en Rusia y en los países que antes integraban la Unión Soviética, Uzbekistán, Kazajistán, Ucrania, todos ellos, y naturalmente en la propia Afganistán. O sea, una guerra que se cobró muchas vidas, sobre todo afganos, una guerra que incluso fue más larga que la de Vietnam, que si bien no hubo necesariamente casos como de uso de napalm, por ejemplo, sí hay rumores de que hubo armas químicas, y que dejó muy lastimado el tejido social, que ya de por sí era bastante complejo en ese país de Asia Central. Entonces, retomar este conflicto, entender cómo se dio, tal vez no analizarlo de forma así tan específica, desgranada, especializada, porque el tiempo además no da, pero sí entender los principales elementos que lo integraron, es muy importante para entender diversos rumbos que tuvieron después, décadas siguientes, y que implicaron al propio Estados Unidos vencedor de la Guerra Fría. Por eso lo considero importante. Ok, entonces, dando un breve resumen de lo que aquí estamos hablando, pues entender precisamente que estamos en un gran conflicto que es la Guerra Fría, y que ya estamos en los últimos años de la Guerra Fría, ¿no? Estamos finales de los años 70, ya prácticamente la década de los 80, y que hay que entender cuál fue el impacto que tuvo este conflicto para el resultado final que tuvo la Guerra Fría, ¿no? Que fue la disolución de la Unión Soviética, que seguramente es un tema que vamos a tomar al final de esta plática. No sé si Hal o David quieran añadir algo más. David, dale. Pues nada, justamente que sí creo esa parte, que es una de las guerras más tal vez olvidadas. Y es raro porque pues duró un buen tiempo, duró prácticamente 10 años, y fue el Vietnam a la contraria de los soviéticos, y es para que le hicieran bastantes memes. ¿Cómo ocurre hacerse para Vietnam en los Estados Unidos? Sería como, no sé, vas por la montaña y de repente las colinas hablan en árabe, cosas así, pero no, hasta en eso está olvidado la guerra de Afganistán.
Ahorita que mencionabas, David, que las colinas hablaban en árabe, tengo entendido, no sé si me corregirá Bruno o Hal, de que el árabe no es la lengua predominante en Afganistán, creo que es el urdu. Sí, de hecho, digo, obviamente era Ajá. parte del chiste, nada más para sacarlo Sí, así claro. como David, pero sí, efectivamente no es su lenguaje. Aquí ponemos el, la variedad étnica y lo vamos a usar más adelante, pero sirve ahorita. O sea, es Pashto, creo que uno de los, Pastún. el Tayik, Uzbeko también, una lengua Turkmenistán, o sea, algo así, o sea, algo de túrquica. Túrquica, No, ajá. no soy experto en lenguas, o sea, pero no es una sola lengua. De seguro también hablan árabe algunos, pero no es ni de cerca algo predominante y de hecho es parte de los problemas que tienen en este lugar. Sí, y que nos sirve para un poco para entender de que es una región muy compleja, ¿no? Un país muy complejo que, pues a lo mejor, no sé si la comparación sería adecuada, sería como que la Yugoslavia del centro de Asia Mm, o los Balcanes del centro de Asia. A lo mejor es un poco exagerada la comparación, pero sí que hay una gran pues, amalgama de culturas en ese país en particular, ¿no? No sé qué opina al final de esto que acabo de mencionar. Sí, como has dicho, Afganistán es un mosaico de lenguas y etnias. De hecho, no sé si siga siendo el caso, pero cuando ocurrió la invasión soviética en los años 70, ni siquiera todo el país era sedentario. O sea, se sabe que había zonas donde había todavía tribus pastoriles nómadas. Y al igual que Yugoslavia, digo, ahí yo voy a marcar cierta diferencia porque no se ha balcanizado, al menos no formalmente, el país, Ujú. como fue el caso de Yugoslavia, pero sí hay, por ejemplo, la condición de que es un país muy montañoso. Se está ahí la cordillera del Hindu Kush y naturalmente esta diversidad de etnias que no siempre están y no siempre han estado, y más casi nunca han estado unificadas, pues, y han chocado, han tenido sus choques. Digo, ahí sí yo tendría mis diferencias tal vez con hacer el paralelismo con Yugoslavia, porque justamente Afganistán en principio sigue siendo una nación unida, al menos en el papel. Ya en la realidad Ok, no se ha balcanizado. ok, perfecto. Vamos a revisar algunos comentarios antes de pasar ya propiamente a la plática de hoy. Dar Carlos, buenas noches al equipo de HC Historia Contemporánea. Me quedaré hasta donde pueda, pero no hasta el final porque 2 años. Bueno, te quedas al final. No, no es cierto. Está la transmisión para que puedas el video, revisarlo al final o en otro día, ¿no? Aquí nos comenta Marroquín Meléndez Pablo Agustín. Estados Unidos viendo que la Unión Soviética invade Afganistán. Hay que darle la botella de su propia medicina. Y más de una integrante en el gobierno de Estados Unidos lo pensó. ujú. Facundo Borello nos dice: Who baby, who to say the world is not too late? If I join to dive. Ahí Ahí no sabemos qué es. es una canción, supongo, ¿no? Ajá. Ahí si alguno de nosotros o de la audiencia nos ayuda a comprender mejor esa canción o de dónde viene. Mm. Muchísimas gracias. Aquí otra vez Marroquín Meléndez Pablo Agustín nos dice: la moraleja de las guerras de Vietnam y Estados Unidos, nunca subestimes a tu enemigo, te saldrá caro al corto y largo plazo. Y yo creo que se cumplió perfectamente en esta situación. Dar Carlos dice: Estados Unidos armando a los que con los que después se van a pelear. Irónico. Sí. Dicen por ahí de que los enemigos es cuestión de tiempo. Sí, pero fue muy duro esto. Sí. Sigamos con ¿hay otro comentario por ahí? A ver si luego nos dice, ¿no? El compañero de qué habla, de Facundo Borrello, de qué canción. Facundo, Hold Your Ground, Hold Still Land. Supongo que se refiere a la canción y al grupo. A ver si nos dice cuál es. Pero bueno. Ajá. Ok. Creo que ya se acabaron todos los comentarios. Ujú, Sí, ¿verdad? Perfecto. ujú. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre cómo era Afganistán previamente a la invasión de la Unión Soviética y qué eran los cambios que estaban pues, pasando en Afganistán. Sospecho que no fue de que de repente estaba Brezhnev ahí en su despacho y dijo: bueno, ¿qué se va a ocurrir ahora? Bueno, vamos a invadir Afganistán. Tuvo que pasar algo para que Brezhnev se le ocurriera esa idea de invadir Afganistán. Y ahorita Han nos va a contar un poquito cómo fue ese contexto que estaba viviendo tanto una nación como la otra para que se diera esa invasión. Perfecto. Adelante, Muchas Han. gracias, Joaquín. Bueno, pues
ahora sí que historiadores, vamos a hablar de este tema. Afganistán nunca fue un país estable realmente, pero sí es cierto que tenía una cierta monarquía. Leí en algún artículo que consultando de Despertaferro que le mencionaban que era un país feudal. Yo procuraría evitarme esos términos. Lo que sí puedo decir es que era un país lleno de campesinos, lleno de nómadas, con nula entidad étnica homogénea, como ya vimos en el mapita, pero eso no quiere decir que no hubiera sido parte del mundo, o sea, estuvieron ahí los británicos, los rusos, se hizo país independiente, mantuvo relaciones con la URSS y hasta cierto punto estuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, o sea, pero fue una monarquía hasta 1973, cuando un personaje llamado Mohammed Daoud Khan va a derrotar a los a la monarquía en 1973 y es un gobierno populista. Ese no es un personaje socialista. Recordemos lo que hemos hablado en otros en vivo, no porque no apoye a la URSS o apoye a Estados Unidos quiere decir que sea automáticamente o socialista o capitalista, o sea, era una persona que tenía ideas para su país, buenas o malas, ya digo, vamos a dejar ese término de lado. Sin embargo, es cierto que él quería establecer cambios en su país porque había una clase terrateniente que poseía una gran cantidad de tierra, había personas que estaban acostumbradas a la servidumbre en cuanto a tierra, o sea, pero hasta cierto punto esto les mantenía a una seguridad. Ahí vamos a ver por qué. Estaba garantizada al menos su supervivencia. La esperanza de vida era terrible, o sea, solo 42 años. En síntesis, eran un país que podemos decir que era un desastre en términos humanitarios, ¿no? O sea, siempre nos vamos no, pues que Somalia, que Haití, que Argentina, no, perdón, que bueno, Nicaragua, cosas así, pero hay más países. Y en ese caso, Afganistán, yo creo que durante buena parte del siglo XX fue uno de los grandes olvidados. La Unión Soviética sí tenía interés en Afganistán. ¿Por qué? Porque estaba en su frontera. Y pues veían como que necesario de repente tener un vecino amable que les protegiera su frontera con Uzbekistán. Hoy en día ya sabemos que existe el país Uzbekistán, pero en ese momento era parte de la URSS, entonces había que, bueno, mantener cierta estabilidad ahí. Sí hubo inversiones y todo, pero esto no quiere decir que los soviéticos lo hicieran pues por almas de la caridad. En este momento estamos hablando en los 70 de la política de detente de la Guerra Fría. O sea, una cierta tregua. No vamos a estarnos picando porque pues, Estados Unidos había quedado a falta de mejores términos, con la cola entre las patas en Vietnam. Su reputación estaba muy herida. Y Brezhnev, que era el líder de la URSS, veía pues con buenos ojos empezar a ver qué pasaba. Lo hizo en África, con Cuba también, lo hacía en algunos países de Asia también. Trataba de quitar la influencia china en diferentes entidades, pero Afganistán parecía un proyecto para empezar a hacer digamos que un cambio. Esto empieza a agitarse en 1978. Pero, ¿por qué? Porque se habían establecido reformas agrarias que buscaban cambiar la propiedad de la tierra. Nosotros estamos viéndolo desde el punto de vista de los políticos que trataban de gobernar Afganistán, pero la gente común de Afganistán no tenía ningún interés en cambiar su status quo porque ellos tenían como líderes a sus consejeros religiosos musulmanes. Esto es muy importante. El 99% de las personas en Afganistán eran, y yo me imagino que son, musulmanes. Entonces, esta era la forma de conducirse para ellos. Oye, es que vamos a establecer un cambio de posesión de la tierra, no, pues eso va en contra de mi fe. Ya desde ahí estamos teniendo problemas. Las cosas se complican y el Partido Democrático Popular, que era el de los comunistas, va a lograr tomar el poder en
1978. Y aquí vamos a empezar a ver gente que va a entrar, esta es la Revolución Saur, por ejemplo, y las personas que van a tomar el poder, que aquí las tenemos. Si los vemos muy bien, no nos parecen precisamente lo que pensaríamos algunos en algún momento de ignorancia, árabes, ¿no? Por así decirlo. El de la izquierda es Muhammad Taraki. ¿Estoy en lo correcto, Bruno? Correcto, Hal. Yo lo veo y pensaría que es así a ojos de buen cubero, hasta un griego. La No es. vestimenta engaña. Aquí hay un punto muy importante, exacto, ahí voy. No, pero aparte su fisonomía. O sea, no es alguien que pensaríamos encontrar en Afganistán. Siendo sinceros. Como que no nos parece el arquetipo, ¿no? O sea, ya sabemos que hemos visto a cientos de personas de esa área. No vamos a repetir el nombre de uno, por favor, recuérdenlo. Es muy importante, pero no lo vamos a repetir. Y está al lado el que va a ser uno de sus manos derechas y que va a terminar también tomando el poder. ¿Cómo se llamaba? ¿Me recuerdas? Perdón, Bruno, porque aquí Hafizullah Amin. Es que me cuesta mucho trabajo pronunciar los nombres. Amin le voy a dejar, porque ellos dos son los que van a controlar el poder, pero Taraki tiene un grave problema. Una afición a la bebida. Y eso, a ojos de los musulmanes, es pecado. Y Amin es un hombre más sobrio y más manipulador. Entonces, la situación entre ellos dos va a ser insostenible hasta que Amin va a ponerle un 4 a Taraki, le da el golpe y lo manda a ejecutar. O sea, nuestro proyecto maravilloso de República Socialista Afgana, pues se va a ir para abajo, ¿no? Porque ya en menos de un año, en el 78 al 79, ya hubo el golpe de Estado. Ya hubo la ejecución y queda Amin con el poder. Y busca acercarse, tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos. Siempre estos políticos afganos buscaron jugar a dos bandas. Esta también es muy importante, porque les daban, ahora sí que como atole con el dedo a las dos potencias, pero Brezhnev, convencido por gente del Politburó, no estaban muy de acuerdo con esto. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Me estoy explicando, perdón? Sí, vas bien, síguele. Ok. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Los soviéticos tienen una idea un tanto simple dentro de la geopolítica. A ver, Afganistán es nuestro vecino y necesitamos proteger nuestra frontera, ¿no? A mí me parece que pues nadie iba a querer atreverse a meter ahí, pero bueno. Amin ya no nos sirve. Mató a Taraki, que era con el que nos llevábamos mejor. Necesitamos mandar el mensaje de que tenemos que apoyar un régimen socialista, porque estos, los rebeldes, que eran la gente del campo, la gente más leal al Islam, etcétera, que luego se van a llamar ya mujahidines, que nunca estuvieron organizados con una cabeza, sino eran por tribus, eso también es muy importante, no hicieron nada para adaptarse a esto, porque veían como algo totalmente ajeno y extranjero a estas ideas. O sea, ¿a mí de qué demonios me hablas de la repartición de tierra y de las cosas? O sea, solo dime, ¿el Corán lo dice sí o no? O sea, ¿qué les importaba a ellos esto? Lo estoy diciendo muy simplón, pero va por ahí la idea. Y esta gente se vestía de manera muy distinta. O sea, eso también es algo que como que marcan el cambio, ¿no? Ellos eran ateos, cosa que para el Islam es Pecado divino. Ajá, no, inconcebible. Y reclutaron soldados para el ejército afgano, los mismos que se entrenaban, obtenían armas y desertaban para apoyar a la rebelión. O sea, no había ninguna manera de tener un control eficiente de este estado afgano. Y pues los soviéticos toman, con mucha ayuda de Andropov, que va a ser uno de los que va a mover más el Politburó en la época de Brezhnev. De hecho, era como ya prácticamente el líder. Brezhnev solo era la figura. Y van a decidir atacar Afganistán para llevarle, ¿qué sería lo contrario de democracia y libertad dentro del término soviético? Es una buena pregunta, no sé.
bueno, van a liberar a los camaradas, ¿no? De la opresión burguesa. o algo así. ¿Apoyo al proletariado afgano? No lo sé. Sí. Con O sea, un- luchar contra los fascistas afganos, que es el término que usaban para todo. Ajá, bueno, ándale, va por ahí, ¿no? Y que por cierto asemeja a cierta tontería de hoy en día, pero bueno. Acá los soviéticos van a invadir, obviamente no los soldados no toman la decisión porque pues eso no sucede, pero son enviados por parte de su gobierno a atacar esta nación para, bueno, primero, casi lo primero que van a hacer es matar a Amin. O sea, lo jubilan de manera definitiva. Brezhnev sí firma esta declaración, pero no estaba muy convencido. Eso también va a ser porque él quería mantenerse neutral y al quien le va a tocar esta situación es con Jimmy, soy más tibio que el agua, Carter. Pobre Carter. Y yo no lo tolero. O sea, todavía está vivo, ¿verdad? No, falleció hace 2 años, si no me equivoco. No. A ver, ya me dejaste con la duda, A porque ver, hace Tenemos poco. que investigarlo eso. Adelante, sigue, dejar. A ver, bueno. Investigo. Bueno, va. Bueno, Jimmy, soy demasiado buena gente para ser presidente, Carter. Ve con indignación esta situación en Afganistán y manda una condena enérgica a Brezhnev, que bueno, aquí está muy, muy retocada la foto, o sea, la verdad me vi muy buena onda con él. Tiene más cejas que cabeza ese hombre, Dios mío. Y su secretario de Relaciones de Carter, no voy a hacer el esfuerzo de pronunciarlo. Es de origen polaco, o sea, Si quieres lo digo yo, Hal, A ver, se llama a ver. Zbigniew Brzezinski, el secretario de Seguridad Nacional. Gracias. No era de Relaciones, una disculpa. El secretario de Seguridad Nacional. Ya ven, ando confundiendo. Es que con tanto nombre, vamos. Este cuate va a ser muy importante porque, aparte de que no puedo pronunciar su nombre, hay una cuestión acá. Él tiene el olfato para decir, vamos a darle a la URSS su Vietnam. Estaba leyendo en lo que estábamos ahorita, le estábamos a Mamalina, le decía a los compañeros que estaba leyendo que decían varios, no, es que no fue su Vietnam porque no les costó tanto. Obviamente no es el mismo monto, no es el mismo impacto en su momento, pero sí trae consecuencias y consecuencias muy duras. Pero, por ejemplo, la primera consecuencia es que rompe la política del detente entre las dos superpotencias. O sea, de manera unilateral, la URSS reinicia la Guerra Fría de manera más belicosa, por así decirlo. Obviamente nunca habían terminado las situaciones, pero aquí sí estamos hablando de algo ya más en forma de choque directo. Jimmy Carter era un gran defensor de los derechos humanos. Bueno, es porque pues, creo que todavía está vivo, ¿no? Sí, te confirmo. Tiene 98 años. A 6 de julio del 2023 sigue vivito y coleando. Sigue Bueno, vivo. sospecho que coleando ya no tanto, pero sigue vivo a sus 98 años. Okay. También sigue vivo Kissinger, por cierto. Con melanoma. Cierto. Sí, que estaba enfermo, ¿no? Ujú. Bueno, pero no se ha muerto. Bueno, ahí sigue. Entonces, la situación de Estados Unidos va a ser, ok, vamos a aplicar, pues, infracciones, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sanciones. Y uno de los actos más simbólicos y que fue una humillación para la Unión Soviética fue que no asistieron varios países a las Olimpiadas de Moscú en 1980. Aquí está la mascota de Moscú, que por cierto hasta tuvo su serie animada. No me acuerdo ahorita cómo se llama, no me importa. Pero esto está muy mono, la verdad. Y quería dar esta imagen amable del socialismo, ¿no? Porque está muy mono el osito, o sea, o osita, no sé qué sea. Pero era para dar la imagen bonita. Así, ay, mira, pues si somos bien tiernos, que no sé qué. Estamos masacrando afganos, pero pues, todo está bonito, ¿no? Obviamente para Brezhnev y todo, no ver a más de 20 países en las Olimpiadas, pues fue una bofetada con guante blanco porque el hombre tenía un ego muy grande aparte. Y esto resultó como la respuesta que dieron los soviéticos es, pues no van varios países del bloque soviético y socialista, las de 1984 en Los Ángeles. Pues está bien. Qué bueno, ¿no? Pero no fue el mismo impacto. ¿Y alguno de ustedes recuerda cuál fue el pretexto que puso en el 84 o nada más porque
pues por esta situación, ¿no? Igual de que los habían juzgado. Haz de cuenta que en lugar de rusofobia, sovietofobia, cosas así. Ok. O sea, no era una justificación muy... Más bien fue como el berrinche de ardido, ¿no? O sea, no fuiste a mi fiesta, pues ahora no voy a la tuya. Bueno, ok. Sí, o sea, sé que no es muy políticamente correcto decirlo, pero sí es un berrinche. Gracias a Dios sale Carter, porque, bueno, y entra Ronald, odio a los comunistas Reagan, y pues aparte de que lidia con Brezhnev, también lidia con estos portentos de salud llamados Andropov y Chernenko, los cuales mueren de manera casi inmediata, y luego llega Mikhail Gorbachev, el cual ya hablamos en otro en vivo, no vamos a detenernos tanto en él, pero solo como recordatorio, fue el único líder de la Unión Soviética que nació cuando la Unión Soviética ya existía. Lo cual Así es muy trágico para la Unión Soviética. Tiene un Entonces, toque de ironía. sí, porque el único que nace dentro de la Unión Soviética es el que la mata. Le toca ver su derrumbe. Ajá. Ajá, exacto. Pero bueno, hay que comentar entonces que obviamente Reagan, no quiero usar el término que estaba pensando porque si no ahorita nos desmonetizan, le valía todo lo que tuviera que ver con las excusas soviéticas de invadir Afganistán. Obviamente él podía llevar democracia y libertad a donde quisiera, pero pues la Unión Soviética no, ya sé, es un poco bastante hipócrita, pero bueno, así funciona esto, chicos, es la geopolítica champán. Y desde siempre. Sí, Además. sí, claro, sí. O sea, no justificamos nada, o sea, la verdad es que no. Dicho esto, Reagan sí inspiraba respeto al Politburó. O sea, eso para empezar. Carter no. Y Gorbachev, Un poco aparte, irónico, tomando en cuenta el origen, ¿no? ajá, que era un actor. Sí. No, pero aparte era más duro, o sea, Reagan, y aparte también tuvo Gorbachev la desgracia de toparse luego también con Thatcher. Sí. Otro. Gran Sí. amiga de Reagan, por cierto. Sí, eran Que amiguitos. también ¿no? pues, tenía un origen que era pues, Humilde. humilde, o sea, a diferencia de prácticamente la casta política británica. Sí, y ya no se diga también alguno que otro soviético, ¿no? Que creo que salvo Khrushchev, todos no habían sido precisamente, no habían estado tan mal, pero bueno. Gorbachev, cuando llega al poder en el 85, él sí se quiere retirar, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Lo que vamos a ver primero que nada es que al momento de la invasión en Afganistán, ¿qué es esto? Primero quiero que noten, sí, creo que lo quité la pantalla. No, ahí está. Al momento de la invasión en Afganistán, el camuflaje no está pensado para el territorio árido que es Afganistán. Eso habla de poca preparación. Puedes ser el segundo mejor ejército del mundo, pero si no estás preparado para el ambiente en el que vas a pelear, no sirve de nada. No sé, me recuerda algo, pero bueno. Ajá, ahora, ok, llevas a gente recluta, armas el 40, espero haberlo pronunciado bien, el 40 ejército soviético o cuadragésimo. Cuadragésimo, podríamos decir. Ajá. Sí, gracias. Ejército soviético exclusivamente para esto. ¿De dónde sacaste gente? Trataste de sacarla de varios lados. Recordemos que la Unión Soviética no era un país, no era Rusia, eran varios. Y las etnias son variadas. Y al momento de llegar algunos que se sintieron identificados con los mujahidines, desertaron. Sí, o sea... ¿La estilo del batallón de San Patricio? Ajá, ándale. Pero acá es una cuestión también tanto religiosa como étnica. Y por eso mejor enviaron a gente que no estuviera relacionada con ninguno de estos dos temas en Afganistán, porque sí fue un problema muy grave. Pensaron que iba a pasar como en la República Checa y ¿qué fue? En Hungría, ¿no? Que llegaron, bueno, Checoslovaquia, perdón. Checoslovaquia, porque Hungría sí estuvo muy espinoso. Sí. Para ellos. Bueno, pero aún así controlaron la situación a trancazo puro, ¿no? Sí. Pero pensaron que iba a ser así, o sea, llegamos, damos trancazos y se acabó. De hecho, el comandante encargado, Hal, de la operación aquí en Afganistán fue el mismo que se encargó de llevar a cabo la ocupación en Checoslovaquia. Perfecto. 9 años antes, 11 años antes. Sí. Ok, entonces vemos que hay poca preparación,
muchas gracias por el dato, poca capacidad también de pensar en la situación que estás viviendo. Pensaron que llegar con tomar Kabul ya bastaba. O sea, a nivel internacional, esto fue un desastre. Hoy en día, como dijo David, y lo retomo, no más retomo este punto, está olvidada, pero en su momento sí fue muy importante. Porque a nivel internacional aisló a la Unión Soviética, les trajo sanciones económicas. A ver, no porque fuera la Unión Soviética no quiere decir que no participara en el comercio, tenía deudas. Y todavía les dicen, ¿cómo? ¿Sucio dinero capitalista? Sí, muchachos, Sí. se endeudaban y las deudas estaban creciendo. O sea, sí, estas cosas traen consecuencias. O sea, no es como que llego por mis pistolas, invado un país, tomo territorio, lo controlo y ya no va a pasar nada. No, o sea, solo te tienes que llamar a Estados Unidos para lograrlo. Pero acá eres la URSS. Y más Pero- aún, dependía cada vez más, de forma cada vez más preocupante para los propios miembros del Politburó, de las importaciones de trigo. ¿Y quién le daba ese trigo? El granero, Estados Unidos. Era una importación secreta, o sea, no era a voces, ¿no? Para que la gente del común soviética no se enterara, pero se sabía. Sí, claro. Y Sí, justamente con la invasión se suspende. Carter dice, va para afuera, esto se corta. Mira, tomó una decisión al fin ese tibio. Perdón, es que me cae muy mal, ya lo dije. David, ¿ibas a decir algo, perdón? No. Ok, pero creo, ya no me extiendo más, o sea, las reacciones internacionales fueron de total condena. Si alguien los apoyó fue tipo Corea del Norte, Somalia, algo así, ¿no? O sea, El Pacto de Varsovia lo apoyó. pues sí, ¿no? Pero, vamos, sí te apoyamos, pero no nos vayas a meter en ese desmadre. Creo que fue más de palabra, porque sí, Ajá. efectivamente no envió ningún elemento del Pacto de Nuestras Varsovia. oraciones comunistas van por todo esto. Sí. Apoyo moral, compañero, camarada. Y pues, o sea, luego se muere Brezhnev, se mueren los de la línea dura. Ojo, que la gerontocracia soviética estaban empecinados en esta invasión y Gorbachev cuando ya llega, a eso van a hablar más adelante, pero no. O sea, sí, él quería salirse, pero como fuera. O sea, nada más que había que salvar cara. Pero bueno, esa sería mi intervención. Obviamente hay muchas cosas que comentar. Vamos a, ahorita que nos diga el señor moderador, a ver qué piensa y ya. Perfecto. Muy bien, Bruno, David, algo quieran agregar para completar lo que Hal tan amablemente nos acaba de compartir. En mi caso serían tres cosas. Pues- Ha presentado Hal. A ver, un momentito, David, ¿quieres tú Bruno, primero después o David. yo? ¿O cómo? Bruno, adelante, por No, favor. dale, Bruno. Vale. Tres cosas concretas. Quisiera añadir, Hal ya ha presentado la situación complicada que vivía Afganistán desde antes de que triunfara la revolución Saur, que era una situación bastante difícil. Estamos hablando de un territorio fragmentado, un territorio, una monarquía que además era joven, porque en su mayor parte Afganistán fue un emirato. De hecho, la monarquía databa de los años 30, me parece. Una monarquía que siempre fue débil, que es sustituida por este líder, Mohammed Daoud Khan, que si bien mantenía buenas relaciones con la Unión Soviética, como bien ha señalado Hal, no era comunista, no quería para formar parte de la influencia de Moscú. Sí aceptó la ayuda militar que se le dio, pero él no era comunista. Él persiguió comunistas tanto como persiguió representantes más conservadores dentro del Islam en su país. Y cuando lo derrocan y lo ejecutan, porque es ejecutado por Amin y Taraki, la misma situación de división dentro del propio gobierno se da. O sea, como ha señalado Hal, ni Amin ni Taraki se llevaban bien, se empezaron a perseguir a sus partidarios, y las propias políticas radicales que estaban poniendo en marcha, no velo a las mujeres, educación para todos, repartición de tierras, estaba generando mucho malestar en los sectores más conservadores de terratenientes y de mulahs, que eran los sacerdotes. La propia Unión Soviética les dijo, oigan, bájenle tantito, no pueden hacerlo de esa manera porque están levantando al país. Y ellos dijeron, no, ustedes son soviéticos, no saben, nosotros conocemos este país, va a salir, vamos a transformarlo rapidito. Y la Unión Soviética dijo, no. Y ahora que mencionaba Hal lo de Zbigniew Brzezinski, se sabe o se ha hablado de que él contribuyó a avivar a los mujahidines antes
de que la Unión Soviética metiera directamente a sus tropas. Tenemos una oportunidad de que se metan ahí los soviéticos. Hay que forzarlos, hay que hacer que haya tal inestabilidad, ir apoyando a los mujahidines bajita la mano, para que ellos sientan tanto temor de que ese islamismo radical que está surgiendo, erupcionando en Afganistán, contamine a los países islámicos bajo dominio soviético, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, que se quieran meter. Y una vez adentro, vamos a hacer lo posible para que se queden el mayor tiempo posible y se desangren. Y complementando lo de la intervención, fue considerado como una última medida. Dijeron, pues es que el ejército afgano nomás no da una. Es decir, en las cintas de propaganda aparece un ejército motivado, bien pertrechado, con mandos capaces, pero cuando se enfrentan a los mujahidines, que cada vez están más fuertes, los hacen pomada. La idea era, bueno, aumentamos el número de asesores o metemos al ejército, nos deshacemos de Amin, del cual ya se sospechaba, por cierto, que era un agente de la CIA, algo no probado, pero era algo que temía Brezhnev y compañía. Nos deshacemos de Amin y lo que vamos a hacer es, mientras patrullamos las calles y hacemos labores de seguridad pública, que el ejército afgano se ocupe en las montañas. Pues no les salió el plan y pues ya más adelante vamos a ver al respecto. Y el último punto es, bueno, ahí sí voy a sentir un poco con Hal, porque Carter, si bien sí había tenido cierto acercamiento con la Unión Soviética o intento de entendimiento, de hecho él había planeado que con él acabara la Guerra Fría, sí siento que sí muestra bastantes decisiones al momento de que ocurre la invasión. Para empezar, dice, es la mayor amenaza a la paz mundial desde el inicio de la Segunda Guerra, un poco exagerado, pero esa es la primera medida. La segunda medida es, se sale del SALT, bueno, no se sale del SALT, del Tratado de Armas Nucleares, dice, no se aprueba la segunda parte del SALT 1. Y es más, vamos a rearmar y vamos a empezar a enviar armamento a los mujahidines. Les envían aquí material que podríamos decir obsoleto, eso es cierto, fusiles Lee Enfield, algunas carabinas viejas para que no se note la implicación estadounidense, y corta el acceso al cereal soviético y, a sus cereales estadounidenses para suministrar a la Unión Soviética, y hace otras sanciones. Entonces sí veo una línea dura, sí veo un recrudecimiento de la Guerra Fría que empieza con Carter y que se recrudece con Reagan. Era lo que quería comentar. Muchas gracias, Joaquín. Perfecto. David, ¿algo más que quieras añadir? Sí, justamente que ya con este análisis tal vez más a profundidad, tal vez de implicaciones de la guerra, tal vez comenzamos a entender, bueno, al menos en mi caso, el por qué tal vez es tan impopular, ¿no? Todavía en la memoria histórica mundial, o al menos de este lado del charco. También porque en cierto sentido ahora son casi que los enemigos del mundo, ¿no? Los mujahidines, ahora todas estas grupos islamistas, que en algunos casos se cometieron extremistas. Es olvidada esta guerra porque en ese momento eran del bando bueno, ¿no? Que siempre se manejó esa parte, ¿no? Del bando de los aliados, ponle, de los Estados Unidos, como se ve en Rambo 3, los guerrilleros que están combatiendo a una tiranía soviética. Pero ahora, después del 11S, es un cambio radical en las percepciones, en cómo se les recuerda o cómo se les quiere reconocer también desde la parte tanto de la propaganda estadounidense, que tal vez quiere meterlo debajo de la alfombra y decir, no éramos nosotros, no fui yo la que estaba llorando detrás del sofá, no fui Aquí yo. no pasó nada. Aquí no pasó nada, y sacar el neuralizador estilo Hombres de Negro, porque probablemente no sea algo de lo que estén actualmente orgullosos. Sí, más que nada con lo que pasó del 2001 al 2021, todo el fiasco que fue la Segunda Guerra de Afganistán. Entonces, sí, prefieren muchos de ellos hasta olvidarlo, ¿no? Sí, les decían Freedom Fighters, así, los luchadores por la libertad. De hecho, hay un metraje de Zbigniew Brzezinski, ya me parece ya en pleno apogeo de la invasión soviética, no está en Afganistán, viaja a Pakistán, que es una de las bases de entrenamiento de los mujahidines, y les dice, los apoyamos porque sabemos que ustedes luchan por su libertad y van a vencer y son los buenos. Bueno,
Creo que Brzezinski vivió para ver lo que sus criaturas se habían convertido en 2001. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Efectivamente. No, no, es como comentario también adicional. Digo, obviamente, sí, no, nunca voy a tener simpatía por Carter. Digo, por algo duró solo un periodo. Pero, sí es cierto que recrudeció un poquito, nada más que se deja muy de lado porque el que sí se vuelve loco es Reagan. Sí, apuesta O sea, por un rearme, así total. La guerra de las sí, galaxias le llamaba. sí, pero eso fue más un bluff Ujú. que otra cosa, pero también le salió. O sea, Sí, sí. porque cayeron los soviéticos en el bluff. Ajá. Sí, exacto. Y luego ahí fue cuando acuña luego Reagan el sobrenombre a la Unión Soviética, el Imperio del Mal. O sea, eso también es muy importante porque le da esa connotación precisamente en la narrativa de malvados, de malos. O sea, digo, vamos, hasta Rocky pelea contra un soviético. Y Sí, es, ajá, precisamente Rocky 4, sin mi buena falla, es en los años 80. sí, no, pues casi todas las chidas de... Bueno, Rocky 3 y 4 son en los 80, si me no Ajá. recuerdo, sí. Sí, porque la primera es, bueno, un poco los datos me fallan, pero creo que son en los 70, ¿no? A ver, vamos a ver. Rocky 1 es 77, ¿no, Joaquín? 78, Sí. 77, creo. Ganadora del Oscar, por cierto. Ujú. A mejor película. 76 Rocky 1, 79 Rocky 2, Rocky 3 82, Rocky 4 85, Ujú. Rocky 5 en el 90, que pues vamos a fingir que no existe. Y ya. Perfecto. Ok. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar, compañeros? Pasamos a algunos comentarios de nuestra audiencia. Va. Ujú. Perfecto, adelante. Miguel Estuardo, saludos desde Chile. Pues también saludos desde México hasta Chile. Sigamos, Facundo Borelo dice, hay video en YouTube de esa canción, la primera con tropas soviéticas escuchando la canción, supongo que se refiere a esta canción que menciona anteriormente de Hold Your Ground, lo dejamos aquí pegado para que podamos revisarlo, y Voy. perfecto. Imperio Tiger, un nacido suscriptor. Buenas noches, equipo de HC. No comento porque lo ando viendo en la tele y no tengo batería y prácticamente no sé nada de Afganistán. Bueno, no te preocupes, aquí estamos para informar. Bendy 105468, ¿qué onda, mi querido equipo de HC Historia Contemporánea? Pues aquí, saludos desde Quintana Roo. Pues muchas gracias por vernos desde las soleadas y calurosas tierras de Quintana Roo. Miguel Ángel López, esperadísimo tema. Perfecto. Siguiente comentario. Respecto a Carter. Respecto a Carter, y bueno, Ok, está vivo. porque a todo Afganistán. Martín Romero, ¿está vivo? No sé qué quiere hacer referencia, pero bueno. Martín Carvajal. A Carter, saludos a desde Lima, Carter Perú. se refería. Perfecto. Ay, disculpen, se me fue la tos. Martín Carvajal, saludos desde Lima, Perú. Saludos a nuestra audiencia internacional. Alejandro García Rivera. Los afganos luchaban contra los rusos con sus caballos. Bueno, yo tengo esa imagen de la película de Su nombre es peligro, del 007. No sé si No, pero sí. hay referencias, parece que sí, ¿verdad? Sí, hacían guerra de guerrillas, pero usaban caballos sobre todo porque era la forma en que se podían transportar. Perfecto, entonces, bueno, nos habla un poco de la disparidad tecnológica entre un lado y el otro, ¿no? Ujú. Johan Joestar, es curioso que la gran mayoría de los conflictos modernos ocurrieron por subestimar al enemigo, y bueno, podemos decirlo también de muchos anteriores, ¿no? Y también Johan Joestar dice, los talibanes y mujahidines no son lo mismo. Exacto. Me gusta que este comentario, porque sí tenía entendido que, bueno, la resistencia afgana fue muy variada. El grupo, tengo entendido, y ustedes me van a corregir, de que el grupo que fue más famoso en esa época fue el de los mujahidines, espero haberlo pronunciado bien, Ujú. y que terminada la guerra, los talibanes, que habían tenido su participación en la guerra con todos los soviéticos, pero no habían tenido tanta protagonismo como los mujahidines, fueron los que terminaron apoderándose del gobierno de Afganistán en los años 90. No sé si, supongo que eso ya, bueno, nada más como un breve spoiler al futuro, si estoy en lo correcto en mi información. Sí, Sí. Perfecto, muy bien. ¿Hay más comentarios? ahí voy. Expedicota Guimares, espero haberlo pronunciado bien. Ayuda americana con armas a los guerrilleros, terreno propicio, emboscadas y a batallas.
Ay, mi portugués es Todo, terrible. todo hizo con certeza fue fundamental para victoria. Todo, ¿Eh? ¿Eh? Acá el brasileño de supongo Duolingo. que sí, para certeza parada. Eh, soy al Dolingo, ¿no? Ajá. Abrazos desde Belo Horizonte, Brasil. Eso sí lo entendí perfectamente. Bueno, hoy tenemos una audiencia internacional muy abundante. Sí, Saludos a nuestros o amigos de sea, Chile, de Perú y y de Brasil. Brasil. ajá, de hecho, y Quintana Roo, que es casi. Quintana Roo, que está cercana a la hermana República de Yucatán. O sea, por lo que Perfecto. entiendo, aquí traduciendo así, que las armas que sirven a los guerrilleros y el terreno propicio para emboscadas en las batallas fue con la certeza, bueno, fue fundamental para la obtención de la victoria final. Y nos manda abrazos desde Belo Horizonte, Brasil. Perfecto. Sí sirve el Duolingo. Ajá. Roberto Mark, 35. Además, la corrupción en el ejército soviético no ayudó en la guerra. Eso también hay que mencionarlo, porque Ciertamente. se menciona la corrupción en el ejército de Afganistán, que bueno, tuvo excelentes resultados en el 2021, pero Afganistán también tuvo en la Unión Soviética también era famosilla por su corrupción, no solamente en el ejército, seamos sinceros. ¿Cómo? Dios mío. Sí, No lo sé que es puedo algo creer. difícil de, algunos causará traumatismo sentimental, pero eso pasó. Ok. ¿Hay más comentarios? Ya. Perfecto. Bueno, entonces vamos, ya dimos esta breve revisada sobre cuál era el panorama en la Unión Soviética antes de la invasión, cómo era el panorama en Afganistán antes de la invasión soviética, cómo fue que se fue dando los primeros pasos de la Unión Soviética y la repercusión internacional que tuvo, pues obviamente en Afganistán, en la Unión Soviética y el resto del mundo, ¿no? Entonces ahorita David nos va a hablar un poquito sobre cómo se fue dando esta invasión, ¿no? O sea, yo supongo que la Unión Soviética llegó entrando con su ejército rojo, todos podemos saber ejército rojo, ¿verdad? Y pues casi diciendo, nosotros somos la Unión Soviética, rindan sus defensas, vamos a asimilar su cultura, la resistencia es fútil, ¿no? Un abrazo a Bueno, los 5 ya personas que parece entendieron mi entonces. referencia. Sí, ya parece Ajá. entonces no era ejército rojo aquí, ya. ¿Ya no era el ejército No. rojo? ¿No? El Perfecto. ejército, bueno, el ejército de la Unión Soviética, pero no era ya ejército rojo, eso ya. Ok, perfecto. Bueno, aún así, pues era un ejército, tecnológicamente hablando, tenía sus deficiencias, desde luego, pero era muy superior al de la Unión Soviética. Podemos decir que asimilen, parafraseando otros lugares, ¿no? Pues la resistencia era pues prácticamente inútil, ¿no? O sea, no había razón por la cual los afganos pudieran resistirse, ¿no? Pero se resistieron, ¿no? Y ahorita David nos va a hablar un poquito sobre cómo se fue dando esa resistencia y obviamente pues cuál fue el apoyo internacional que fue consiguiendo los mujahidines y los distintos grupos de la resistencia afgana frente a la invasión soviética. Adelante, David. Gracias. Pues sí, justamente esta primera parte de la guerra pues se salda con una, sí, digamos, victoria aplastante de los soviéticos, pero ellos lo entendían pues como se lucharía una guerra al estilo de la Segunda Guerra, ¿no? De toma de capitales, toma de ciudades, contra un ejército formado, profesional, al cual enfrentarse. Sin embargo, la resistencia dentro de Afganistán no proviene totalmente, al menos, del ejército profesional, sino que ya van a ser pues ciudadanos, campesinos, organizados, primero pues en ciertos bloques de unas 20, 30 personas, después van creciendo con el tiempo a 300, 2000, se cree que en algún momento pudieron haber sido unos 150,000 los defensores, los insurrectos en contra del régimen soviético, de la invasión soviética, pero sigue siendo una organización guerrillera. Eso hay que tenerlo muy claro, no es un ejército que vaya, como lo vemos aquí tal vez, que vaya a campo abierto con material bélico importante, con algunas tanques o tanquetas o artillería, que lo va a hacer prácticamente casi hasta el final de la invasión, pero en estos primeros años están con, como bien mencionaba Bruno y Hal, con armas de donde se encuentren y donde se las saquen y de lo que mantengan. Muchas de estas armas pues datan ya desde de la Segunda Guerra Mundial. Después, con la ayuda ya estadounidense de los chinos, pakistaníes, los indios, que llegan también con dinero,
con armas directamente, se van proveyendo prácticamente del arma favorita de los guerrilleros, ¿no? Creo que hasta actualmente, que es el AK-47 del Kalashnikov, que es una de esas armas versátiles que se puede producir a gran masa, que puede tener una gran cadencia de fuego y que sirve específicamente, o al menos a ellos les sirvió, para entrar y salir, que es esa táctica, ya diría hasta ahora clásica, de los grupos guerrilleros, ¿no? Atacan ciertas columnas, ciertos puestos del contingente soviético y se retiran. Y ellos, conocedores tanto de su terreno, de dónde pueden encontrar provisiones o dónde ocultarse de las Fuerzas Armadas soviéticas, les llevan ventaja sobre el terreno. Como bien también mencionaban hace rato, no tienen una cabeza. Aquí sí no tienen un solo líder, como sucedería tal vez en el caso del ejército soviético, sino que se organizan tanto a través de los clanes, las regiones, y sus objetivos, más allá de derrotarlos, y tal vez, no sé, poniéndolo de forma muy explícita, derrotar la invasión y después regresarlos a las fronteras y como tal vez se luchaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y invadirlos y después tomar sus capitales, no. El objetivo como tal de los mujahidines era librarse, ¿no? Y hacerlos sangrar, prácticamente, hacerlos sangrar tanto que les fuera más complicado quedarse que irse, ¿no? Que les fuera un dolor en el pie en cualquier momento, con cualquier día, y que los combates fueran no improvisados, sino improvistos, ¿no? En cualquier momento te podían atacar en cualquier lado. Ahora, ¿de dónde viene la ayuda principal? Justamente con Carter comienza un pequeño ahí tanteo, de enviarles algo de dinero, a enviarles armas, igualmente un poco obsoletas, pero ya cuando llega Reagan, y con su fanatismo antisoviético, él sí de plano les tiende la mano, los llama luchadores por la libertad. Él está prácticamente encantado con los mujahidines, con la idea misma de que estén combatiendo en su lugar al ejército soviético. Que si bien también los soviéticos, como también hace rato mencionaron, tenían deserciones. Estos pueblos tal vez que se enviaron, tal vez poner una mayor afinidad étnica en algún momento o hasta fisiológica, no fisiológica, bueno, de parecido. Los enviaban y también tal como el caso del Batallón de San Patricio que tenemos muy presente aquí en México, empatizaban con la causa de los mujahidines y solían cambiarse de bando. Aportaban también técnicas a los combatientes y la ayuda internacional fue creciendo, fue cada vez mayor. Después de estos primeros AK-47 y lanzacohetes, que es RPG-7, que ya llegan más o menos a mitad de los 80s, también se dan ametralladoras antiaéreas, porque también los soviéticos, al verse impedidos en controlar toda la zona de una manera eficaz, hacen un cambio de estrategia al estilo de los estadounidenses en Vietnam, que en vez de hacer una lucha terrestre, van al aire. A través de los helicópteros, la verdad los modelos de los helicópteros esos sí me los pierdo, pero a través de los helicópteros, algunos bombardeos tratan de sacarlos prácticamente de las cuevas, ¿no? A los mujahidines. Y es entonces cuando entra un arma que es bastante importante para esta guerra, que es el Stella, más bien el Stinger. Es un lanzacohetes con infrarrojo. Sigue directamente el motor de los helicópteros soviéticos y es prácticamente imposible para el piloto esquivar el obús. Esto nivela también el nivel de daño, que si bien, como les mencioné hace poco, algunos, o más bien la mayoría de los combatientes son a tiempo parcial, tienen otras ocupaciones, granjas, con sus ocupaciones cotidianas, también se comienza a formar una columna vertebral de yihadistas o de insurrectos profesionales, que estos ya a tiempo completo asedian totalmente a las formaciones soviéticas. Se cree, bueno, más bien se calcula más o menos, ahí hay una
una casi imposibilidad de saber las cifras exactas, que pierden ellos entre sus combatientes más o menos a 2 o 3 veces la que pierden los soviéticos, ¿no? Unos 20, 40 mil combatientes a lo largo de esta década, por los pocos relativamente soviéticos que caen en combate. También pues los estadounidenses les invierten hasta 40 mil millones de dólares para que pues esta lucha continúe, los soviéticos sigan invirtiendo, sigan mandando armas, sigan desgastándose, mientras también en Afganistán la lucha no es por la libertad, ¿no? La verdad, siendo más honestos, no es, bueno, al menos la libertad al estilo estadounidense, ¿no? Democrático. Occidental. Occidental, justamente. Sino ellos llaman a una yihad, son yihadistas. Que es que los mujahidines se podría traducir a aquellos que luchan por la fe o por una guerra sagrada. Esto es también algo que tienen en mente, que es una guerra santa por esta intervención que profana prácticamente con sus ideologías ateas esta tierra sagrada. Así que ahí, a negociarles o sentarse con ellos a la mesa de negociaciones, ¿cómo les ofreces algo sagrado, ¿no? Para negociar y para poder calmar las cosas. En esta idea de guerra sagrada surge, no podemos mostrarles, de Osama, ya ustedes sabrán cuál, quien surge y comienza a formar al grupo. ¿Creen que lo pueda mencionar? ¿Al grupo cuál? Al grupo que forma Osama. El que trae como una A y con Q. Pues sí, que empieza con Al y termina con una Qaeda. Ahí está. Ajá. Ya nos delataste, Jal. Sí. Sí, o sea, pero así, o sea, más o menos. Ajá, que comienza con Al, termina con Qaeda. Sí. Este grupo, bueno, ya toma relevancia años después, pero es formado también en Pakistán, que tiene esta base estadounidense para poder formar tanto desde las intervenciones de la CIA, que los arma, los entrena y los manda al ruedo. Osama comienza también a formar este grupo de Al y termina con Qaeda. Ya no lo voy a decir porque termina muy feo. Y estos van a tomar pues ya relevancia un par de décadas, más bien 11, 12 años después, va a tomar relevancia mundialmente. Es nada más como datazo para que lo tengan presente de dónde surge este señor. Y como tal, los soviéticos, ya también como la llegada de Gorbachev, que también creo vamos a mencionar más adelante, ya están hartos, ¿no? Están que quieren salirse, las estaciones aumentan, el gasto militar también les es bastante pesado, y Gorbachev con su perestroika, con sus reformas, pues ve la solución más factible, sacar las manos del avispero que es Afganistán, que históricamente ha sido Afganistán, porque no solamente también tomándonos a una historia de larga duración, no solamente fueron ellos dos, ¿no? Los soviéticos, después los estadounidenses ya en el siglo XXI, sino pues desde antes, otra vez rusos, antes británicos que estuvieron a principios del siglo XX intentando dominar esta región, que no han podido. Y hace como un año, vi un documental justamente a referencia de la salida de los estadounidenses de Kabul, que hacía un recuento, ¿no? de todas las potencias que han tratado de dominar Afganistán y que al final ha representado su ruina, ¿no? Tanto económica y política, y que ha sido como un cementerio de elefantes para aquellas potencias que han intentado dominar Afganistán. No sé si quieran añadirme algo se me pasó. A ver, antes de darle la voz a los demás compañeros, hace tiempo vi una película que se llamaba La guerra de Charlie Wilson. No sé si lo estoy dando el nombre correctamente, que hablaba sobre un congresista norteamericano que apoyaba la guerra de los mujahidines en contra de Afganistán. La película, por cierto, está protagonizada por Tom Hanks.
Perfecto. Aquí supongo que es este personaje en particular. Es No él. sé si nos pueden hablar un poquito sobre este personaje, si está más o menos la película más o menos acorde con la realidad histórica, o cuál fue la importancia real que tuvo este personaje en este periodo. No sé si alguien quiera contestar. Ahí sí apoya Mejal. Bueno, en realidad no está tan mal. Obviamente hay que tomar en cuenta que es una dramatización. Tom Hanks, pues a mí me parece siempre muy noble, casi en siempre sus actuaciones, porque está como que muy bonachón. Charlie Wilson sí fue a Afganistán, convivió con los afganos. Aquí está el señor emocionadísimo de tomarse una foto con Charlie Wilson. Y él feliz en el ajuar afgano. O sea, no es mala onda con el señor Wilson, pero creo que él tiene una percepción de la realidad medio alterada, ¿no? Él tenía un objetivo como congresista, si no recuerdo que era, que buscar recursos para seguir. Y esto era muy importante y eso vamos a hablar un poquito cómo se hizo, porque no... Vamos a buscarlo porque ahorita ya me quedó la duda si era él precisamente congresista. Sí, era congresista. Congresista, ajá. Sí, Ya murió en el 2010 y fue parte de la, pues sí, de la operación Ciclón para, pues ahora sí, para poder darle recursos a los mujahidines. O sea, era una operación encubierta, pero pues si ya estás ahí, ya que tienes encubierto, o sea, Sí, eso. sí, él fue uno de los que más pugnó y luego sí es cierto que quiso pugnar para que se ayudara a Afganistán con recursos para reconstruir el país y lamentablemente cayó en oídos sordos esta solicitud porque dijeron, bueno, pues ya vencimos a los soviéticos, ¿no? Ya qué más nos importa. Ese fue tal vez, poniéndolo muy en perspectiva y sin saber el futuro, tal vez haya sido el error más grave, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, en no atender a este país que tal vez hubiera necesitado una ayuda muy importante para salir de esa condición en la que estaba. Y bueno, al final hablamos ya de después del niño ahogado, ¿no? O sea, Claro. estamos hablando desde la perspectiva actual, pero sí, tal vez se hubiera hecho una diferencia, o tal vez no. O sea, también puede ser que hubiera sido dinero tirado a la basura, no lo sé. Pero en perspectiva, sí se intentó y no se aprobó. Pero fue muy importante Charlie Wilson. Ok, perfecto. No sé si Bruno, ¿quieres agregar algo más al respecto de este personaje o en general de lo que acaba de darnos David? En general, de lo que acaba de darnos David, recalcar, como ha señalado, esta falta de un mando unificado, a diferencia, por ejemplo, de lo que había ocurrido en Vietnam, donde tenemos al ejército de Norvietnam combatiendo al lado del FLN, Frente de Liberación Nacional, apodado Vietcong, con Le Duan en el Politburó, Ho Chi Minh como figura importante, muy simbólica ya en ese momento, y Bon Dien Yap. Aquí no tenemos tantos comandantes, un mando centralizado, tenemos sí líderes mujahidines destacados. Uno de los más exitosos era Ahmed Shah Massoud, que operaba en el norte, que llevó a cabo varias operaciones de guerrilla muy exitosas, que le ocasionaron varios problemas a las columnas de avance soviéticas. Vivió para ver el final de la guerra, más tarde absorbido por la guerra civil que se desata en Afganistán. Entre los distintos grupos enfrentados termina siendo asesinado ya en los años 2000, pero él es uno de los más exitosos. Hay otros tantos nombres que se han perdido o que no son tan claros, y es que esta guerra también es poco conocida o ha sido poco conocida con el paso de los años porque no fue tan televisada o documentada en Occidente como por ejemplo fue Vietnam u otras guerras posteriores. Los corresponsales tenían que escurrirse entre las montañas para alcanzar a los grupos de mujahidines y en el ámbito soviético tenían completamente vetada la entrada. Sí, por supuesto. Y respecto a lo que señalaba Hal, respecto a la ayuda que podría haberse dado o no a Afganistán, pues sí es un tema bastante complicado. Yo soy más de la postura, digo, éticamente sí convenía hacer y no solo ética, sino pragmáticamente, de decir, pues bueno, vamos a tratar de ayudar a levantar el país que quedó lacerado, que quedó arrasado por 10 años de guerra, de combate.
pero ya estaba la situación tan caldeada, ya se había fragmentado aún más el país, que no sé si hubiera ayudado. Estaban un montón de grupos armados que antes habían combatido contra el enemigo común, que ya empezaban a combatirse. Entonces era muy complicado, es muy complejo. Sí, además de que hay que tomar en cuenta que muchas veces la ayuda internacional a un país en vías de desarrollo pues termina más perjudicando que ayudando. Sí. Pero eso pues también ya sería pues motivo para políticas económicas internacionales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ok, no sé si les parece bien si vemos algunos comentarios, creo que ya se han acumulado bastantes. Entonces vamos con los comentarios. Carlos Schran Martínez, hola amigazos, un mes sin charla entre historiadores es como un domingo sin fútbol. Recuerdo una buena película de guerra afgano-soviética, novena compañía. Saludos desde Valdivia, sur de Chile. No, pues, gracias a Carlos desde hasta Valdivia, ¿no? Véanla, Borelo. échenle un ojo, está en YouTube. Ok, perfecto. Es interesante, muy interesante Perfecto. La perspectiva. Facundo Borelo dice, se decía que los soviéticos servían las balas por comida. Supongo que vendían las balas por comida, ¿no? Sí, que no lo especifique, por favor. Ajá. Abraham González, ¿cuál fue la posición de Latinoamérica con respecto al conflicto? Bueno, supongo que va a depender de cada país, ¿no? O sea, supongo que la definición de Cuba sería muy distinta que la de, no sé, Argentina o Chile. Y en esos años peor, ¿no? Exactamente, ¿no? Supongo que, no sé si mis compañeros dirán lo contrario, pero dependerá de qué posición estaba cada uno en la Guerra Fría. Sí, la aunque ahora es que no sé. perdón, Jal, querías comentar. No, es todo lo que no sé, yo sí no sé. Aunque ahora que lo dice, igual sí conviene hacer una investigación de cómo reaccionaron los países. Me parece que, pues, a pesar del panorama complejo que estamos en este momento de la Guerra Fría, sí hubo cierta reprobación general. En un documental ruso, de hecho, ahí igual échenle un ojo, de esta página Star Media, échenle un ojo, está con subtítulos en inglés, es una serie de 5 episodios. Mencionan que varios partidos comunistas latinoamericanos reprueban la invasión, incluido el Partido Comunista Mexicano, que ya estaba en sus postrimerías, pero es muy interesante. ¿Todavía vivía el Partido Comunista Mexicano? Todavía, ya estaba a punto de morir, pero en 79 sí dijeron, reprobamos esa operación. Perfecto. Siguiente, Roberto Marc dice, jaja, nunca olvidaré cuando el ministro de Defensa de esa época de Estados Unidos le asegura a los mujahidines que su guerra es una causa de Dios y que él mismo lo respalda. 12 años después no decían lo mismo, ¿no? No. Facundo Borelo, no les tememos a los rusos sino a sus helicópteros y hasta el final, ¿no? Sí. Facundo Borelo también dice, se dice que después los gringos intentaron recuperar sus Stingers, pero los locales dijeron que no. Es cierto, sí, no pudieron recuperarlos. Dijeron, ¿Stingers? ¿Cuáles Stingers? No recuerdo que nos hayan dado Stingers. Sí. Hombre. O los gastamos todos, ¿no? Supongo que uno habrá dicho, ¿no? No, se perdieron. Estuvo muy duro. De pura casualidad, ¿no habrán usado uno de esos Stingers 12 años después? Es muy probable. Bueno, uno nunca sabe para quién trabaja. Miguel Ángel López, MI-24 INT, helicóptero, el carro de Satán según los afganos, ¿no? Supongo que se refiere a... Es que era una cosa brutal ese helicóptero. Vamos a hacer ¿Era soviético ese helicóptero? Sí, vamos a hacer remake de ese video próximamente, que creo que sí vale la pena, porque habíamos hecho uno anteriormente, pero quiero revisarle unos datos. Perfecto, aquí dice también los Su-25 debutaron en ese conflicto como apoyo aéreo cercano. Ahí si memoria no me falla, son aviones de caza, ¿no? Sí. Perfecto. Mariscal Mora, 1810. ¿Hubo cubanos en la época de la intervención de la URSS Afganistán? No sé. Yo creo que no. No. Sospecho que no. Digo, si no hubo tropas del Pacto de Varsovia, pues como que... Cuba le interesaba más en África. Ahí sí enviaron varios contingentes, pero no en Afganistán, no sé por está nada. muy lejos. Roberto Mar, 35, por algo es llamado la tumba de los imperios. Bueno, los británicos, pues, fue el efecto retardado, ¿no? Sí. Se quemaron 3 veces la mano. Sí, o sea, pero prefiero que... ¿Cuándo fue la última intervención británica en Afganistán? ¿En los 80s del siglo XIX? Sí, primero fue en el 42, que es esta marcha hacia Kabul, que sale bien, y luego cuando intentan retirarse, cuando hay un alzamiento de Kabul, que los masacran, es una matazón terrible, hay cuadros,
La segunda es 79-84, parece que ocurre el desastre de Maiwand. Y una tercera ya fue en siglo XX a principios, pero sí, no era el objetivo anexarse a Afganistán, era poner un gobierno títere, porque era un estado tapón entre el Imperio Ruso y la India británica. Sí, exacto. Sí. Era la parte de lo que se le dice el Big Game entre Rusia y el Reino Unido. Sí, algunos han mencionado que el gran juego, el Big Game, fue una especie de guerra fría imperial entre estos dos colosos. Pues. No, Rusia nunca fue imperial, recuerda. Perfecto. Bueno, no sé si los afganos pensarán lo mismo en los años 80. Isabel Salgado nos dice, buenos días, noches para todos, tarde, pero llegué. Bueno, aquí estamos, perfecto. Siguiente, Miguel Ángel López, los soviéticos servían las municiones para estropearlas y que no se note, igual no servía para intercambiar por alimentos con la población local. Triste, pero real. Entonces el tema de Facundo sí era cierto. Gracias por ayudarnos, porque la verdad no lo desconocíamos. Y eso es la punta del iceberg. Vendían sus AK-47. Lo que mencionábamos de la corrupción, vendían por lo bajo el AK-47, que las granadas, incluso los incomodísimos chalecos antibalas que usaban, que eran pesadísimos y no muy prácticos, también los vendían. El salario del soldado soviético era bajísimo. Sí. Y más en la Unión Soviética, ¿no? Igual aquí Isabel Salgado, pues en la misma tesitura, ¿no? Los soldados soviéticos que quemaban las balas por comida para que no les hagan contrario, las servían, cosa que era inútil, las balas servían igual. A ver, aquí Isabel Salgado, hubo cubanos allí, pero asesores y vendedores, supongo, pero no tropas, que yo sepa, sí, supongo que... Veedores, que es observadores militares. Perfecto. Gracias, es que... Muchas gracias, Bruno. No, a veces me superan los términos, también. Es un término, creo que se usa más en España, me llama mucho la atención. Es que Isabel es de Argentina. Si mal lo recuerdo. Ahí luego nos aclarará Isabel. No sé si hay ya más comentarios. El último. Nada más, rapidísimo, y ahorita te doy la palabra a David. Roberto Mar, 35, debido a la corrupción, por tercero los afganos podían comprar armas, incluso la Unión Soviética, que lo usaban en la guerra. Sí, de hecho es parte de la trama de, otra vez, de Su nombre es peligro, ¿no? Es que esa está muy buena. A ver, me voy a adelantar rapidísimo, perdón, David. A mí me gusta mucho porque no los ponen precisamente como buenos a los afganos. Los ponen como pragmáticos. Porque trafican con ciertos estupefacientes que no podemos mencionar. Pero les dice el James Bond, el segundo mejor James Bond, Timothy Dalton, les dice, oye, pero ¿por qué están haciendo esto? Necesitamos armas. ¿Cómo las consigo? O sea, es una cosa muy interesante y como que me gusta esa parte, por eso me gusta, porque no los pone como buenos. Ese sí me parece mejor. Sí los pone como buenos, pero sus matices. O sea, pragmáticos, más bien. O sea, tenemos que defendernos. ¿Cómo? Como sea. Ya, perdón, David, disculpa. Sí, adelante, David. Nada más me acordé ahorita que hice el comentario de cómo le llamaban el carro de Satán, al helicóptero. También los soviéticos pues les llegaron a tener ese respeto, o al menos también estos mitos para los combatientes. Y en uno de los artículos que vi, que les llamaban Dukin, o fantasmas, o como traducción, y Dushmani, bandidos. Era también un datazo ahí para que también los soviéticos pues también tenían su temor, llegaron a tenerles tal vez temor a los combatientes afganos. Perfecto. Nada más. Perfecto, muy bien. No sé si, bueno, creo que ya no hay más comentarios, entonces pasamos a la siguiente sección. Entonces ya vimos, ahorita lo que vamos a revisar fue cómo se fue dando la guerra en Afganistán, cómo fue que, a pesar de que la Unión Soviética entró con toda la artillería pesada literalmente en Afganistán, pues pensaron que iba a ser una opción así rapidísima, algo así como que toma la capital y ya misión cumplida, parafraseando a otro presidente de otras latitudes, y pues vimos que no fue el caso, ¿no? La guerra se eternizaba, y pues esto tendría que romperse de un lado o del otro, ¿no? Y parece ser que la guerra empezaba a romperse del lado soviético, y para entender un poquito por qué se estaba empezando a romper por el lado soviético,
nos va a hablar de ello Bruno. Adelante, Bruno. Muchas gracias, Joaquín. Pues bueno, en primer término quisiera incursionar un poco más en lo que ya ha adelantado David acertadamente sobre cómo fue esta guerra. Y es que, bueno, si lo contestamos, por ejemplo, con Vietnam, que reitero, estuvo muy televisada, todos los hogares estadounidenses estaban atentos a las noticias, se sabía cuántas bajas a los vietnamitas habían ocasionado, cuántos soldados norteamericanos se habían perdido. En la Unión Soviética la situación era muy de opacidad. Para empezar, muchos no sabían que se había intervenido directamente en Afganistán. A lo mucho se decía, bueno, están ahí haciendo una operación especial, que no va a durar mucho, ya vimos que no. Y la propaganda decía, los soviéticos no fueron allá a combatir, fueron allá a construir escuelas, caminos y ayudar a la gente a salir de la pobreza. Cualquier parecido con otro conflicto en la misma zona 20 años después es mera coincidencia, con el discurso. Entonces, los impactos de esta guerra no han sido tan estudiados o tan conocidos. Hay un libro compilado por esta periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, no sé si lo conozcan, que se llama Los chicos del zinc, sí, que recupera una serie de testimonios, tanto de madres y abuelas que pierden a sus hijos o que ven regresar a sus hijos y nietos, pero cambiados, que dicen, es que no lo reconozco, Afganistán lo cambió. Los ven regresar vivos o los ven regresar en un ataúd de zinc, que era como regresaban. O lisiados, o completamente destrozados por dentro. Y también de veteranos que dicen, pues, lo que vivimos fue indecible. Era el temor siempre de que, no solo de que te emboscara un contingente afgano, un contingente mujahidín, sino el temor a las minas, porque sembraban con minas las carreteras, pasaban los tanques y uno volaba por los aires. Naturalmente había un montón de heridos, un montón de muertos. El uso de balas expansivas por parte de los afganos que dejaban heridas espantosas. Cuenta una enfermera soviética que eran casos de un soldado que tenía un orificio en el abdomen por la bala, pero por dentro tenía los intestinos totalmente hechos puré, y muertes que se prolongaban por horas, hombres que perdían el olfato por efectos de explosiones, naturalmente los efectos postraumáticos de la guerra, soviéticos confesando abiertamente cómo llegaban con las aldeas y arrasaban con todo lo que encontraban, porque se vieron en una situación similar a la que se vieron los estadounidenses en Sur Vietnam. No saber cuándo un campesino afgano era simplemente un campesino y no un combatiente que tenía escondida su AK-47 bajo la hierba. Naturalmente, quien pagó el pato peor en este conflicto, en esta guerra de guerrillas a la cual los soviéticos no estaban acostumbrados, no tenían doctrina de guerra de contrainsurgencia, y cuando la aplicaron fue, como señalamos, arrasar con todo, llegar con los helicópteros y bombardear a diestra y siniestra, fusilamientos multitudinarios. La población civil fue la que más lo sufrió. Muchos ancianos, hombres, civiles, mujeres, niños, que perdieron sus vidas en estas expediciones de represalia soviéticas. A lo largo de esta campaña, los soviéticos llevaron a cabo más de 4 ofensivas que, si bien libraron o ocasionaron varias bajas importantes a los mujahidines, pues era como tratar de vaciar el mar con una cubeta. Era vencer a los mujahidines en un monte, en un cerro, y verlos volver a levantarse meses o incluso días después. Los chalecos antibalas no detenían las balas y las bajas iban aumentando. Se ha señalado que en el conflicto en totalidad se cobró 15,000 muertos soviéticos. Hay algunos que dicen que esa cifra es muy optimista, muy generosa, que pudieron haber sido más. Pero en cuestión de heridos, cientos de miles. En cuestión de desaparecidos, pues otros tantos. Mencionaban los casos de uzbecos desertando al bando afgano. Hubo otros casos donde no desertaron, pero que sí fueron capturados y más tarde se asimilaron a la cultura afgana. Hay reportajes de ello. Entonces, y cuando recibían las tumbas las madres, muchos de las víctimas, por cierto, soviéticas, eran de servicio militar obligatorio, no eran ejército profesional. Decían, pues, no puede decir su epitafio, murió combatiendo en Afganistán. A lo mucho es, murió cumpliendo con su deber. Punto. Entonces,
como señalábamos previamente, esta guerra está saliendo muy cara. Son millones de rublos gastados en una campaña de nunca acabar, cada vez más vidas perdidas. Y bueno, muere Andropov, muere Chernenko y sube Gorbachev. Para este punto, la situación para la Unión Soviética es muy complicada. Reagan había asumido en el 80 y había impuesto este sistema de rearme y este equipamiento con tecnología de punta a los afganos, y la Unión Soviética ya estaba exhausta. Su déficit económico era brutal, ya no podía sostenerse, y Gorbachev dijo, bueno, tenemos que salirnos desde el 86, lo dijo. Como ha señalado Hal, y como también lo... perdón. No, es que iba a complementar y espero no equivocarme. Creo que fue desde casi cuando pisó en la oficina, o sea, en el 85 creo que ya él sí veía que no tenía solución. Pero como dices, Hal, y como ocurrió con el propio Estados Unidos en Vietnam, es que no decían las partes más duras del partido, es que no nos podemos salir así como así. O sea, no podemos salirnos con el rabo entre las patas porque es la Unión Soviética que no pudo contra este pequeño país. Tenemos que salirnos con decoro, igual que Estados Unidos con Vietnam. Tenemos que salirnos con decoro. Y pues en esa búsqueda del decoro, pues nos vamos año tras año, hasta sumar 10. Gorbachev hizo lo que pudo, se acerca a Reagan, le dice, oiga, no estoy de acuerdo con esta guerra, quiero sacar estas tropas. Y Reagan le dice, pues usted sabrá, yo veo a la Unión Soviética aplastando a un país débil. Me sorprende que Reagan no se haya mordido la lengua, pero bueno, eso no es lo importante. El caso es que, bueno, hay un primer acercamiento y se empiezan ciertas negociaciones para tratar de bajar la ayuda estadounidense a los mujahidines a condición de que los soviéticos se vayan retirando o se retiren a la brevedad. Gorbachev acepta y dice, nos vamos a retirar en 88. Desgraciadamente la retirada todavía tarda un año más por cuestiones de negociaciones y logística. Finalmente se llegan a los acuerdos de Ginebra en 88 y en febrero del 89 las tropas soviéticas restantes, porque ya se habían ido retirando desde el 88 finales, cruzan el llamado puente de la Amistad, irónico el nombre, que conectaba con Uzbekistán, en ese entonces parte de la Unión Soviética, y ya, se retiran. 10 años. Este es el puente, ¿eh? Ese es el puente. Y es famosísima esta foto porque, o sea, prácticamente son ya casi 10 años. No cambiaron el maldito camuflaje. No cambiaron el camuflaje. O sea, yo no veo bosques en Afganistán. Digo, tal vez estoy muy terco, pero... A ver, si hay zonas... Si no había dinero para la comida de los soldados, no había para la pintura de los tanques. O sea, sí, o sea, yo sé que puede haber bosques en Afganistán, o sea, sí, tampoco. Pero vamos, el 70% de Afganistán... No es un país boscoso. Sí. No. O sea, no estamos hablando de... ¿Qué te gusta? Canadá. Ajá. O Alemania, pues, o la propia Rusia. Unión Soviética. Ajá. Sí, Dios. Sí hubo intentos de adaptar el propio uniforme, pero como ha señalado Hal, el camuflaje, pues no. Y es que presupuesto no había y cada vez había menos. Gorbachev está además surgido con sus propias reformas, perestroika, glasnost. Entonces... Perdón por interrumpirte. Hay una cosa que leí que decían que por eso no podíamos decir que es como la guerra de Vietnam, pero insisto, patrañas. Es que la URSS estaba más preocupada por lo que estaba pasando en otros lados. Es que le crecieron los enanos, más bien. O sea, todo lo que podía pasarle le pasó. Sí, fue una tormenta perfecta. La sangre, ¿no? Sí. O sea, perdón, David. Era Joaquín. Sí, nada más, ahorita que estaba mencionando esto sobre la comparación entre la guerra de Vietnam y la guerra de Afganistán, no sé si tienen más o menos el dato de cuál fue en comparación en las bajas del ejército de Estados Unidos en Vietnam versus las bajas del ejército soviético en Afganistán. Son más las estadounidenses. Son 58,000 estadounidenses, se hablaba de 13 bajas norteamericanas por día contrastadas con las 5 soviéticas mortales por día. Ajá. O sea, es una proporción más baja, pero el impacto de la guerra de Afganistán fue más terrible, tanto para la economía como para, bueno, digamos economía, porque sociedad ahí habría que estudiar, no sabemos bien qué tanto.
pero económicamente y en cuestión de recursos le pegó mucho más a la Unión Soviética que Vietnam a Estados Unidos. A Estados Unidos lo dejó herido, internamente dividido, con un montón de problemáticas sociales, un montón de muertos, 58,000, pero su economía no se colapsó necesariamente. O sea, le afectó, pero no vino ese colapso que vemos años después con la Unión Soviética. No, bueno, para pronto, ¿qué país existe y cuál no? Ciertamente. Cierto. Algo que también quisiera agregar a lo que está diciendo nuestro colega Bruno. El gasto para la Unión Soviética en militar ya era algo insostenible. Sí. No, o sea, Reagan blofeó, apostó y ganó a que iba a sangrar a la Unión Soviética en cuestiones militares. Uh-huh. O sea, que le iba a superar. ajá. Estaba en ese momento esta cuestión de la guerra de las galaxias, donde Reagan, como dijo Hal, una bravata, dijo, tenemos armamento directo de computadora que puede interceptar cualquier cohete soviético. Y la Unión Soviética, los líderes viejos estaban muertos de nervio, intentaron guardar cierta templanza y decir, cualquier intento de superar a la Unión Soviética en el ámbito nuclear será un error, pero estaban muertos de miedo por dentro. Y efectivamente, la propaganda, o sea, caló y quebró el espíritu soviético, que ya de por sí estaba muy lastimado porque no podían terminar de imponerse a los mujahidins. A unos pastores, o sea, que solo tenían cabras y pues de repente el segundo mejor ejército del mundo, el glorioso, el que derrotó a la Alemania nacionalsocialista, no puede imponerse. Híjole. Literalmente esas cabras le crecieron cuernos de chivo. Ajá. Sí, es algo muy chistoso porque varios colegas, cuando yo me burlo de la Unión Soviética, porque siempre que puedo me burlo, me sacan que su estilo de vida era más adecuado, que no sé qué. Vamos, por algo colapsó. O sea, acá en la cuestión del ejército estaban desmoralizados. Hicieron su deber. Una de las entrevistas que le hacen a uno es al último que salió. ¿Y qué siente de su periodo en la en Afganistán? ¿No? Cumplí mi deber y no miró para atrás. Uh-huh. Gromov fue, ¿no, Hal? Sí. Uh-huh. Exacto. Entonces, ¿qué les quedó? Nada. O sea, con Estados Unidos en Vietnam, que algún día que ya pronto vamos a sacar el video de David, su trilogía, su obra maestra que nos está haciendo. Y me voy a robar para mi canal, lo voy a juntar en un solo video y me lo voy a robar. Se meten derechos de autor, mijo. Tú decides, pero bueno. Te va a llevar democracia y libertad, David. Te comento que va a ser la operación Causa Justa. Y tú eres Panamá. Bueno. No, ya no. Dice, ya no. Bueno, a lo que voy ya más en serio. ¿De qué hablábamos? De que Vietnam. decíamos de Vietnam. Ok. Uh-huh. Es muy grave lo de Vietnam para Estados Unidos. Sí, o sea, eso nunca lo van a superar. Pero al final ya como que se reconciliaron con sus soldados. O sea, ya se les respeta. En los 70 les escupían en la cara, ¿no? Hoy en día ya se entiende que pues fueron personas que fueron llevadas un tanto contra su voluntad, un tanto ingenuas, pero ya se les respeta más. A estos veteranos no creo que sea el mismo sentido de respeto, y sobre todo por el desastre que se terminó provocando con la caída de la URSS, ¿no? Más bien es como que la gente lo trata de olvidar. Se les llamó Afgansti a los veteranos de Afganistán. Y sí, muchos, te digo, regresaron rotos, muchos cayeron en alcoholismo, hubo casos de veteranos que incurrieron en asesinatos, que usaron tácticas que habían usado ahí en la lucha contra el insurgente con sus víctimas. Entonces, sí dejó muchas cicatrices, no solo en Rusia, porque hubo ucranianos, hubo bielorrusos, de todas partes de la Unión Soviética que se vieron implicados. Entonces, y hubo adicciones a opioides, ¿eh? Eso a veces les encanta ponerlo bajo ahora sí que bajo la alfombra, pero era muy fácil obtenerlos. Sí. Sí, entonces sí, el impacto fue, y es una herida todavía muy sangrante.
Me sorprende porque yo pensaba que no iba a verlo, pero sí han sacado algunas producciones los rusos al respecto, que igual convendría analizar, tanto en ficción como en documental, porque yo pensaba que era un tema tan tabú que decían, no, ahí no lo tocamos. Pura guerra patriótica contra los alemanes, la guerra contra Napoleón, pero sí han ido sacando poco a poco. Entonces, Pues ahí aunando esa parte, en el mismo desfile del 9 de mayo, que, o sea, aparte de ser la victoria contra la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, también se hace un recorrido a sus fuerzas generales, ¿no? Y no se menciona ni por asomo a los del 79. Pues sí. Tratan de como decir, no pasó. Aquí no pasó nada. no mancha. Perfecto. No sé si hay algunos comentarios antes de continuar. Bastantes. Ya para ir. Perfecto. Ahí voy, Ahí voy, moderador. Ahí voy. Bueno, este es el de portugués, vamos a tratar de traducirlo. Ok, aquí Bueno, según sí, lo dice que aquí. entiendo, si quieres A ver, traducir. lo que lo tengo, dice, creo que después de la experiencia soviética y estadounidense en Afganistán, quedó claro para todos que no se metieran con ellos. El mensaje estaba dado. Sí, Creo que no hay discusión, ¿no? no, para Isabel nada. Salgado nos dice, ahora franco-argentino, francesa de origen argentino, sigo mis documentos. Ah, bueno. Que bueno, tampoco las cosas están muy fáciles ahí en Francia, pero supongo que mejor que en Argentina. Phoenix Down nos dice, me recuerda a Rusia con Ucrania, eso, operación especial de unas semanas, ajá, 100 años después sin avances significativos. Sí, hicimos en chiste lo de operación militar, operación especial, pero sí. Y Johan Joesta pues, nos lo recuerda, ¿no? Operación militar especial, ¿a qué me suena? Roberto Mark 35, los aviones que llevaban las tumbas de los soviéticos fueron apodados como tulipanes negros. No sabía. Dato interesante, muchas Dato muy gracias. interesante. Isabel Salgado también nos dice, Spetsopretsilla, espero haberlo pronunciado bien, el comodín de los rusos desde la época de los Romanov. Ahí sí, no sé Creo qué que se refiere significa. como operación especial, ¿no? Ah, supongo, muchas gracias. Johan Joesta, la doctrina militar soviética rusa no ha cambiado mucho en las últimas décadas. No. Isabel Salgado, Harkonsu, le crecieron los enanos, se ganó otro punto negativo en el algoritmo progre de la plataforma. Espero que no. Espero que no nos haya escuchado YouTube. Roberto Mar 35, Afganistán fue un clavo más para el ataúd de la ya moribunda Unión Soviética. Sí, definitivamente. Y eso creo que lo tratamos en el live que hicimos al respecto, ¿verdad? Sí. Isabel Salgado, David sigue de incógnito, pues mañas de la tecnología, de modo. Expedicota Guimares, ahí sí me ayudan. Una cosa es luchar a defender tu patria, otra es saber que puedes perder tu vida en contra de nada que te interesa, o sea, que no tiene sentido, pues como los soviéticos, que no tenían ya ningún... Ese fue un punto importante que acaba de tocar nuestro compañero brasileiro. No tenían ninguna motivación los soviéticos. Sí. O sea, decían, ¿qué hacemos aquí? Porque, pues no, ni había relación. E insisto, además eran muchos conscriptos del servicio militar obligatorio, es decir... Conscriptos enviados a morir a una guerra que no entiendes para qué. No, es que hay que también tomar en cuenta que hasta la década de los 80s, la mayor parte de los ejércitos en el mundo eran de conscriptos. O sea, la guerra de Vietnam fue peleada con gente que estaba haciendo su servicio militar. Así es. Eso fue una de las cosas que cambió Estados Unidos después de la guerra de Vietnam, que empezó a hacer su ejército de profesionales, como creo que prácticamente todas las naciones de la OTAN y México, creo que no es de la OTAN, pero sí ha tomado esa modalidad. Pero si mi memoria no me falla, Rusia, hasta nuestros días, bueno, antes de la Unión Soviética, ahora Rusia, sigue siendo un ejército mayormente de conscriptos. Buena parte sí, o sea, sí tiene su núcleo profesional, pero sí, los rusos cumplen obligatoriamente 2 o 3 años de servicio militar obligatorio. Exactamente. Y eso pues... Y creo que la única excepción es Israel ahorita, que bueno, porque es un mini país en medio de gigantes, ¿no? Sí. Ahora que mencionabas a México, Joaquín, creo que México fue pionero sin quererlo, porque si bien tuvimos nuestro servicio militar obligatorio en 42, realmente no es que se les acuartelara, así como por ejemplo los estadounidenses, los propios rusos, los israelíes. O sea, México tiene su propio ejército profesional y se enviaban en los años 40, 50 y todavía actualmente reclutadores a las diversas comunidades. O sea, no se les encuadra, a menos que dijeran, sí, quiero meterme al ejército,
pero era marchar. Sí, bueno, también ya entra nuestra propia historia, ¿no? O sea, 42 fue la guerra contra Alemania y 38 fue la guerra, bueno, la rebelión sedicista, y eso fueron como que las últimas guerras importantes hasta 94. Que por cierto, sí aplastaron a los zapatistas. Cabe señalar, pero se contuvieron. Bueno, los contuvieron. Los contuvieron. Sí, mejor dicho, me estaba equivocando, pero tiene razón, David. Sí. Sí, ojos de todas partes sobre México. Sí, caray. Maldita tecnología. Bueno. Ay, Quién sabe. Digo, no. Twitter. Ajá. No, digo, sí, qué bueno que los contuvieron. Sí. ¿Kaczynski eres tú? ¿Eh? ¿Kaczynski eres tú? No, para nada. Perfecto, Bueno, ¿no hay más comentarios? a ver, por un par más. Perfecto, bastante curioso. Años más tarde, irán a Chechenia, nos comenta Abraham González. De hecho, perfecto. Se ha dicho que en Venezuela el Estado ha dado nacionalidad y pasaporte a grupos de terror de Medio Oriente para viajar y traficar desde los 2000. Pues no sé. Bueno, Hugo Chávez y Maduro son finísimas personas, no lo creo de ellos. Isabel Salgado nos dice: Rusia tiene una variante híbrida de conscripto y profesionales. Si cumples un periodo de X años, te cubren los estudios. Sí. Y contratos, eso también es muy importante. Y hay unas cuestiones ahí de leyes medio raras. Gracias, por cierto. Sí, el problema que tiene ahorita Rusia es, aparte de su servicio militar, es lo que, o sea, no sé la palabra exacta, pero las novatadas que en Rusia que son salvajes, y eso les ha impedido que forman un ejército profesional más o menos en forma. No, pero son terribles. Sí. Sí, por cierto, mando un saludo, me tomo la atrevimiento a Isabel, que todo esté bien allá en Francia, porque estuvieron un poquito pesadas las cosas. Agitados. Raro en un francés, pero eso pasó. Creo que son todos los comentarios, ¿verdad, Hal? Bueno, nomás dice que aquí. Conviven los tres tipos. Ok. Los soldados, y Isabel Salgado, pues nos ayuda a complementar esta información sobre el ejército de Rusia. Pues muy bien, pues ya estamos ya prácticamente en los últimos años de la guerra, ya Gorbachev dice ya es momento de salir, y pues creo que es el momento adecuado para que pues, nos den, pues, entre los tres, pues, nos hablen un poquito sobre las consecuencias que tuvo la guerra de Afganistán, primero en la propia Afganistán, después en la Unión Soviética, y pues a lo mejor quizás un poco el impacto que tuvo en el mundo. No sé si quien quiera empezar. Bruno, adelante. Ok. Pues, para empezar, bueno, otra vez apelando al paralelismo con Vietnam del Sur, cuando los soviéticos se retiran, hicieron en sus discursos más o menos lo mismo que la vietnamización, dijeron que los afganos del gobierno socialista aliado se defiendan de las insurgencias, ya cumplimos con el papel. Total que no llega la paz a la tierra de Afganistán, con la salida del último soldado soviético, viene una guerra civil terrible, donde el gobierno socialista, lo que quedaba de ese gobierno socialista sucumbe, y diversos grupos que antes habían combatido hombro con hombro, se pelean y se disputan durante años. Hay atentados, varios políticos se suceden, no hay estabilidad. Bien lo señalaba un usuario, no son lo mismo los mujahidines que los talibanes. Los talibanes son los que emergen de esta guerra civil que estalla y que se prolonga. Algunos dicen que hasta el 92, otros que hasta el 96, que es cuando los talibanes toman el poder en Kabul. Pero pues las cicatrices están ahí. 1 millón de afganos muertos, mayormente civiles, cientos o miles de aldeas destruidas, muchos lugares bombardeados, cientos de miles de refugiados que huyen a Pakistán, que huyen a otros países vecinos, una crisis migratoria bastante importante, por cierto. Entonces, y un polvorín a punto de estallar que Occidente no atiende. Entonces, y naturalmente para la Unión Soviética, pues una herida de muerte que se van a manifestar en cuestión de pocos años. No, es un poquito antes de seguir, aquí una duda que me surgió, o sea, quedó la Unión Soviética antes de retirarse, dejó un gobierno prosoviético en Afganistán. Sí, se habían metido ahí para defender ese gobierno, habían eliminado a Amin, que era el elemento conflictivo, pero habían puesto a Babrak Karmal, y con Babrak Karmal habían llevado a cabo una mancuerna para que hubiera colaboración entre el ejército afgano aliado y los soviéticos para combatir a los mujahidines,
Como ya hemos adelantado, no hubo éxito en eso. El ejército afgano no daba una contra los mujahidines, no solo por falta de entrenamiento, sino por falta de motivación. Decían, pues es que yo soy musulmán, a mí me criaron musulmán, que estoy aquí colaborando con unos extranjeros que vienen a imponer, sí se sentía imponer una serie de ideas que no son de aquí, me voy para el monte. O, pues, de plano, la incapacidad de los mandos. Entonces, una situación muy parecida con el ejército de Sur Vietnam. Se intentó calmar la situación quitando a Karmal, poniendo a otro presidente más amable, entre comillas, que llamara a cierta conciliación. Los mujahidines dicen, no queremos ninguna clase de arreglo con el gobierno socialista, vamos a seguir combatiendo. Los soviéticos, cuando se van, aplican lo mismo, dicen, pues ahí se queda el gobierno, hicimos lo que pudimos, ahí ustedes defiéndanse. Y va a caer. Entonces sí se quedó un gobierno aliado, pero no duró mucho, no podía sostenerse. Pero aquí creo que me queda el gusanito, pero creo que dura más que lo que quedó el gobierno pro-norteamericano en Afganistán. Sí, 2021, ¿no? Bueno, sí. 6 años más. Porque eso, o sea, creo que tiene el récord, o sea, creo que ese salvo Pedro Lascuray, creo que duró menos que los afganos, pero creo que sería la única excepción, o sea. Sí. Un castillo de arena en marea alta duró más, Joaquín. Sí. Mira, bueno, a riesgo de que alguien se enoje, duró más ese gobierno que una cierta república que se quiso independizar en España que nunca existió, que fue como de 7 segundos, o sea. Ahí donde jugaba Messi, ¿no? Ajá, exacto. Ya entendí, perfecto. ¿Quieres ver el mundo arde? Yo soy cuchillito de palo. Pero ahora que lo menciona Joaquín, sí hay paralelismos muy interesantes entre la expedición norteamericana y la expedición soviética a Afganistán. En ambos intentaron entrenar un ejército, en ambos el ejército no se mantuvo, y en ambos el gobierno provisional que sostuvieron se deshizo. Y curiosamente el ejército afgano con Estados Unidos estaba bien armado. O sea, no les dejaron Pues sí, acá. porque bueno, o sea, ya estamos un poquito más adelantándonos al futuro, pero yo lo que leí en el 2020-2021 es de que sí, efectivamente les iba a costar mucho trabajo mantener a Afganistán, pero que por lo menos iban a mantener Kabul y a lo mejor alguna otra ciudad importante, el ejército afgano, después que se traen los norteamericanos, pero pues como les digo, o sea, creo que solamente Pedro Lascurain duró menos que este gobierno. Pedro Lascurain, para los que no son de México, fue un presidente que duró 45 minutos aquí en nuestro país, que creo que tiene el récord del presidente más efímero en el mundo, ¿no? Sí. Y ahora que lo mencionas, ya mi última intervención, Joaquín, justamente los soviéticos, primero sí habían intentado equipar a sus aliados con su armamento, una buena tecnología, pero había mucho recelo mutuo. Los afganos sentían que los soviéticos los enviaban a los combates más arriesgados, que los enviaban al matadero, y con esto de las deserciones afganas al campo mujahidín, los soviéticos dijeron, no, si les damos tecnología más avanzada, va a terminar en manos de los mujahidines. No, así está bien. Entonces... Sí, pues... la historia se repite a veces. No sé si algo más parece, ¿no? Sí, no sé si algo más quieran agregar Ricardo y David. David que hable y ya luego yo. Perfecto, David, habla del líder supremo. Normalmente recomendaría alguna película o serie, pero hoy estoy vacío, así que mejor les recomiendo algo más actual, que es La salida de Kabul, para que se den más o menos una idea. Está en la plataforma de HBO y que es justamente documental de la salida estadounidense, la más reciente. Perfecto. Hal, nuestro amado líder supremo, ¿alguno? Caray. Yes. Esaú es el culpable de esa cosa. Bueno, primero que nada, recomendarles que vean películas, obviamente, de los 80s, de temática de Guerra Fría, porque pues son geniales, son divertidas, y pues al menos se pueden reír un rato y no quererse sacar los ojos, como en la última de Indiana Jones. Entonces, pues recomiendo la de el segundo mejor James Bond, Timothy Dalton, con Miriam Davo. Se llama la actriz, sigue viva. Es la de The Living Daylights, en español acá en México le pusieron Su nombre es peligro. Está muy compleja la trama, pero al final terminan en Afganistán defendiendo a los mujahidines y pues está muy bien hecho, o sea, la verdad está muy divertida. Y la que sí de plano es para apagar el cerebro, porque pues la verdad no puedes tomártela en serio, es la de Rambo 3.
Es una tontería de principio a fin. Y el tanque o sea, golpea el helicóptero, ya sabes. O sea, es una cosa totalmente absurda, pero sirve para entender la mentalidad occidental respecto a los mujahedines. O sea, aunque sean basura o sean entretenimiento, podemos sacarle algo como historiadores, entender esa visión. El discurso que se maneja. Ajá, exacto. O sea, verlos como nobles guerreros, etcétera, ¿no? No estoy diciendo que fueran malas personas, tenían sus intereses. Y su interés era no estar con un gobierno que no lo representaba, pero pues también habría que preguntarse si era lo más conveniente. Y yo de recomendación fílmica rescataría esta que nos comentaba este usuario de la Novena Compañía, que Ujú. está en YouTube, que es, véanla, es interesante, es una interpretación, se basa en un caso real de las últimas operaciones contra insurgentes soviéticas, la operación Magistral, que fue en el 88, y es la batalla de una colina cuyo nombre he olvidado, se me ha perdido aquí en el papel, pero lo pueden buscar porque es una colina numérica, 3256 o algo así, donde un grupo de 39 paracaidistas resistieron durante 2 días exitosamente la andanada de más de 200 mujahidines. Sí. Fue una victoria soviética. Pero, sí, pero pues una soviética, ¿a qué costo, no? sí, digo, podemos resumir que los soviéticos ganaron la mayor parte de las batallas, pero pues perdieron la guerra. Ganamos todas No, las pues, veces, perdieron la guerra. lo mismo que dijeron, esa historia que hay entre un coronel vietnamita y un norteamericano que se encuentra en el Tratado de París, que dice el norteamericano, pues si lo piensas bien, nosotros ganamos todas las guerras. Y el vietnamita Las dice, batallas, ¿no? sí, todas las batallas. Y el vietnamita dice, pues sí, pero eso no tiene la menor importancia. Y lo mismo puede aplicar aquí en Afganistán. Y ya se me viene un chiste que corría por esos momentos que lo rescató Svetlana Alexievich respecto a la situación en Afganistán, de que llega un oficial soviético a una peluquería y se sienta y la peluquera le pregunta, oiga, ¿y cómo está todo? Bien. ¿Y cómo va todo en Afganistán? Ay, se va normalizando, se va normalizando. Entonces le sigue pelando, pasa unos 15 minutos y le vuelve a preguntar, ¿y cómo va todo en Afganistán? Ahí se va normalizando, bien, ahí se va normalizando. Y ya una tercera vez, ¿y cómo va todo en Afganistán? Bien, ahí se va normalizando. Y ya se retira el soviético, ya debidamente pelado. Y una compañera peluquera le dice, oye, Olga, qué mal entraña, ¿por qué le anduviste recordando al pobre oficial que regresa de Afganistán? ¿Cómo iba a Afganistán? Pues es que era la mejor forma para que se le pararan los pelos y así cortárselos mejor. Ok. Tan mal iba la guerra que, pues, los chistes. Es que Ok. también los soviéticos tenían un ingenio para verse de sí mismos. Sí, como en la serie de Chernobyl. Perfecto, no sé si quisiéramos leer algunos últimos comentarios antes de irnos. Miguel Ángel López nos dice, los que aún no tienen Rusia, lo que uno tiene en Rusia y en esa época tampoco es un cuerpo de suboficiales. Eso resiente mucho el manejo de la tropa en el frente. Sí, había escuchado precisamente que viene precisamente a los problemas que tiene bueno, desde la Unión Soviética hasta Rusia, ¿no? Y que eso le cuesta mucho el manejo de los suboficiales, ¿no? Facundo Borello dice, se podría decir que era mejor la pseudoocupación soviética que la posguerra. Hubiera sido mejor la preguerra, ¿no? Pero bueno. Sí. Carlos Exmal Martínez dice, he leído por ahí que unos grandes problemas del ejército soviético y el ruso era y es la falta de cabos sargentos en las esenciales situaciones de oficiales subalternos. Sí, de hecho, un poquito abonando al comentario anterior que nos mostraron. Sí, de hecho, obviamente aquí no soy yo experto en la logística militar soviética o rusa, pero sí algo había escuchado precisamente sobre ese problema, ¿no? Que existía en el ejército ruso o soviético en ese entonces. Muchas gracias por el comentario, Carlos. Johan Joestar, ¿ya hicieron un podcast de la guerra de Vietnam? Ay, no sé. No. Yo no he estado, no, creo que no. Es No. buen tema para ponerlo en un live. Muchas Ujú. gracias. Isabel Salgado, ahora Hal se resta puntos en el carnet del culé. Soy merengue. Es merengue y se resta otro. Isabel Salgado, The Beast 1988 es la única película que recuerdo de este periodo. Ay, Mira. no No, pues recuerdo. ahí sí se la debemos, la verdad. Sí. La voy a buscar porque ya me llamó. The Beast. La Bestia, también conocida como La Bestia de la Guerra, es una película estadounidense de género bélico dirigida por Kevin Reynolds en 1988
Y situada durante la guerra de Afganistán, narra la historia de la tripulación de un tanque soviético que asola las tierras afganas y que acaba por perderse en territorio enemigo, lejos de su base, siendo perseguido por enemigos. ¿Se oye bien? Interesante. Ahí luego la checamos. Perfecto. Ya, son todos. ¿Es todo? ¿Hay algún otro comentario? Pues ahora sí que pues muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Se despide de ustedes, en primer lugar Bruno, Muy buenas noches a todos. Al, Buenas noches. David Descansen. y un servidor, Joaquín. Decimos pues muchas gracias. Hasta la próxima.